Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos llegando a Cuernavaca, Morelos, y mil gracias por quedarse todavía. Recuerden que tras esta corta intervención que vamos a hacer presentando una nueva publicación que acabamos de hacer con el Fondo de Cultura Económica, luego estará el maestro Armando Bartra para que puedan profundizar en las raíces grandes, gratas, enormes de México. Yo llegué a Ciudad de México ya hace 6 años en virtud de algo recurrente que sucede en América Latina con las persecuciones políticas, la intemperancia, la intolerancia. Y encontré afortunadamente un país maravilloso que en su enorme generosidad es capaz de comprender las angustias y también de festejar las canciones, la algarabía, festejar la creatividad de tanta gente que ha llegado a México, que esto es hace tantos siglos, diría ya, ¿no? José María Heredia, por ejemplo, el poeta cubano, vino hace tanto tiempo, se radicó en el Estado de México y fue una leyenda en el Instituto de Toluca. Martí también, muchos años presente en una simbiosis de la cultura mexicana, al punto que presentaba, por ejemplo, grandes ensayos sobre José María Velasco, ese enorme pintor también del Estado de México. Así que el año pasado tuve la fortuna inmensa de recibir de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y del pueblo mexicano la constancia de que me hacía acreedor a la nacionalidad mexicana, de ahí que me siento tan profundamente dichoso. Soy ecuatoriano mexicano y me siento inmensamente orgulloso de responder en algo al cariño, a la generosidad y a ese grito que me hicieron en Acolman cuando decían: Galo hermano, tú ya eres mexicano. Así que eso que es muy común, en mi caso se convirtió en un tatuaje para toda la vida. Yo presenté el 2020, pero vino la pandemia y nos imposibilitó venir, por ejemplo, acá, una obra que publicó el Fondo de Cultura Económica llamada Mujeres en las Tormentas, y hacía referencia a 4 grandes luchadoras contra el totalitarismo, contra el fascismo y justamente contra esa intolerancia que hoy regresa a Europa y se pasea por algunos países de América Latina, afortunadamente muy lejos de las fronteras de México. Ellas fueron 4 a las que dediqué esa investigación y creo que aquí en el Fondo de Cultura debe estar ese libro Mujeres en las Tormentas, no sé si lo han traído, pero bueno, ahí me hacía referencia a una alemana, una gran actriz alemana llamada Marlene Dietrich, gran actriz y diva entre los años 30 y 70, y que tuvo el privilegio de convertirse como en una especie de la gran musa del cine alemán hasta la llegada de Hitler, hasta la llegada del nazismo, y cuando esos nazis le proponen que se convierta en la vedette de la nueva estética nacionalsocialista, ella respondió que no por decencia y después tuvo que exiliarse naturalmente en los Estados Unidos. La segunda fue Alexandra Kollontai, única mujer en el gabinete original de la Revolución Bolchevique, y que el año 1926, fue la primera embajadora de la Unión Soviética y del entonces régimen socialista, la primera embajadora en el mundo, y fue precisamente a dónde creen que le correspondió, a México. Llegó como embajadora de la Unión Soviética a México y estuvo 2 años, hasta el 28, en la legación soviética en Ciudad de México. La tercera es una gran memorialista y dramaturga norteamericana, nacida en Nueva Orleans, llamada Lillian Hellman, que nos ha entregado maravillosos testimonios de vida para el porvenir,
pero también biográficos, como alguien decía, la biografía es el soneto de la historia, y es verdad, porque nos entregó testimonios de momentos que gracias a la cinematografía se vieron ensalzados, por ejemplo, con la película Julia, que recibiera en 1979 el Oscar a la mejor película extranjera. El Oscar lo recibieron Jane Fonda y Vanessa Redgrave, dos grandes actrices norteamericana y británica. Y la cuarta, sí, mexicana, llamada Concha Michel, autora básicamente de corridos, entre ellos El Sol Rojo, que la izquierda marxista mexicana adoptó como himno popular del Partido Comunista. Estaba dando la vuelta aquí y fijándome en las cosas, en los rostros, en la vida, y es un orgullo para mí presentar este libro que forma parte de la colección Vientos del Pueblo, que yo creo que es un esfuerzo extraordinario que ha hecho el Fondo para poder posibilitar el acceso a la literatura a precios no solamente accesibles, sino que puedan permitir que la gente que ama la literatura pueda coleccionar libros a precios módicos, a precios que están al alcance de un bolsillo popular. Y entonces presenté, así como el 20, presenté aquella posibilidad de hacer la publicación, en esta colección, este homenaje que se llama Cuando llora mi guitarra. Cuando llora mi guitarra es un vals peruano. Y como yo nací en Ecuador, en la frontera con el Perú, fui casi acunado con esas valses, con esa música popular peruana que llegaba con tanta fuerza hasta la frontera. Augusto Polo Campos se llama el autor, y tomé esa canción porque es una de las emblemáticas que el autor al que me refiero grabó entre las 5.500 que grabó. Y ahí sí llegamos al personaje del que me ocupo y que presento esta vez. Esta obra llamada Cuando llora mi guitarra está dedicada a la memoria de el que quizás sea, probablemente sea, el más importante de todos los cantores nacidos en Ecuador, Julio Jaramillo. Julio tuvo mucho tiempo en México, particularmente desde el 1 de octubre del 60, cuando él cumplió 25 años, el mismo día que cumplió 25 años, se presentó por primera vez en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. Y desde allí empezó el romance o este amor recíproco con el pueblo mexicano, porque durante más de 17 años, 18 años prácticamente, él murió en febrero de 1979 y durante esos 18 años nunca dejó de estar presente en México, de entregar sus canciones, sus creaciones, su voluntad, su cariño, su carisma enorme con el que paseó por toda América Latina. Nacido Julio Alfredo Jaramillo Laurido, la madre en realidad se llamaba Apolonia Lauritraído, y entonces uno se pregunta, ¿y ese tipo de apellidos? Pues resulta que nació en Jamaica cuando era protectorado inglés, y a finales del siglo XIX y principios del XX, en Ecuador se construía el ferrocarril y casi a una andanza de esclavos se llevó a obreros negros de Jamaica, porque el compromiso del general Alfaro, presidente, de construir un ferrocarril que una costa y sierra para romper con el regionalismo pasaba, por obvias razones, por la contratación de empresas que ya tenían experiencia, y hay que recordar que el primer metro del mundo se inauguró en 1855 en Londres. Entonces fue precisamente una compañía inglesa, y como tenía el protectorado y el coloniaje sobre Jamaica, llevó a estos negros a trabajar en uno de los trenes más difíciles del mundo, porque
los Andes tienen una configuración muy compleja. Muchos murieron poniendo rieles, balaustres, todo lo que se requiere para la construcción de un ferrocarril. El padre de esta niña, jamaiquino, negro, llegó a Ecuador en 1890-92. La hija nació ya en Guayaquil y cuando el padre se registró para ingresar, en lugar de su apellido Lauritraído, no iba a estar demorándose el agente de aduanero ni en determinar cuál es su apellido, sino de lo que escuchó le puso y le cambió. Eso ha ocurrido mucho. Imagínense ustedes, el gran poeta mexicano Jaime Sabines contaba que su padre llegó desde Líbano a Brasil. Hablaba obviamente árabe, nadie le entendió nada y como se le dificultaba más todavía el portugués, decidió salir de Brasil con destino a México. ¿Cómo sería la vida, no? Los migrantes toda la vida en esa lucha por encontrar un nuevo sendero, una nueva vida. Y Sabines dice entonces que su padre, que se llamaba Yolán Safín, llegó a México, le pidieron el pasaporte, no entendieron nada, y cuando le preguntaron ¿cómo te llamas?, él dijo Yolán Safín, y el del registro civil, que entonces estaba en las entradas de aeropuerto, simplemente dijo Sabines, dice, ponle. Y obviamente le cambiaron el apellido y el hijo pasó a llamarse Jaime Sabines, que ha prestigiado tanto a la literatura y a la poesía mexicana. Algo así le pasó a este señor. La hija ya entonces no se llamó Lauritraído, sino Apolonia Laurido. Y se casó con un marmolista de los que trabajan las piedras para los epitafios. Este se llamaba, de apellido Jaramillo. Y bueno, se casaron, tuvieron 3 hijos, José, Julio y una pequeñita que murió casi al nacer, y para quien al elaborarle la lápida, la piedra se desmoronó, le cayó al marmolista, al señor Jaramillo, y lo mató también. Así que padre e hija menor murieron. Quedó la madre, esta señora Laurido, Apolonia, y los 2 niños pequeñitos. Entonces ella vendía horchata en la piscina, cerca de la piscina, por el calor, parecido el de Guayaquil al de Cuernavaca, así un poco húmedo. Y bueno, ahí fueron creciendo hasta que en una batalla campal contra las fuerzas de un gobierno plutocrático, los 2 niños recogían casquillos de balas, pensando casi en un juego, pero también llevaban vituallas y ciertos soldados, porque era un enfrentamiento entre soldados y carabineros. Los carabineros, es decir, una fuerza de la policía, defendía al gobierno plutocrático de la banca, y los soldados, cosa extraña, estaban a favor del levantamiento popular. Estos niños se quedaron en el bando de los soldados, de la gente pobre que luchaba. Y eso, dicen, los marcó para siempre, para toda la vida. Tenían mucha afición por la música. Pepe el mayor, José se llamaba, pero después, como a todo José se le dice Pepe, sí saben por qué, ¿no? Por ser el pater putativis, padre putativo de Jesús, ¿no? San José. Pepe, apocarístico, ¿no? Pepe. El mayor, Julio, Alfredo el menor. Y desde la primera adolescencia, 12, 14 años, ya iban a un parque de diversiones a escuchar a los cantores, a las bandas, a las orquestas, y a tratar de comprender cómo era la fenomenología del arte popular. Entonces, el mayor, que era tenía una enorme capacidad para la interpretación de la guitarra,
ya se constituyó en un referente, aunque tenía 15, 16 años, ganaba concursos, y el menor, 2 años menor, iba atrás de él, aunque a veces a escondidas. El mayor logró terminar el bachillerato y estudió filosofía en Colombia, mientras seguía con la guitarra. El menor no se graduó porque era muy díscolo y entró a trabajar en una zapatería, primero, para hacer lo que él decía sandalias de mujer. Y decía que las mujeres le gustaron tanto, tanto desde que era muy jovencito porque les probaba las zapatillas y podía admirarlas. Y desde ahí quedó enamorado de todas, decía. Luego lo probó en la vida, no tuvo 40 hijos, nada menos, y por eso decían que era el irresponsable más querido de América Latina. Entonces, poco a poco fue advirtiendo que su voz, que era un poco aflautada, un tono aflautado, podía llegar a la gente porque en un mundo en que la voz principal de América Latina era del profesor Ortiz Tirado, del padre Mujica o de Pedro Vargas, voces varoniles, fuertes, potentes, él tenía una voz aflautada que era la voz de cualquiera. Y él hizo una reflexión: si mi voz es como la de cualquiera, puedo triunfar, porque todos se van a ver en mi voz. Pero tenía un carisma tan grande que logró, y quizá logró una performance extraordinaria por una razón. Su hermano se quedó cantando pasillos, que es como decir la música tradicional del Ecuador. Julio no, se dedicó a los valses, se dedicó a las rancheras, al tango, a la polca, a las guaranias, incluso ciertas rock and rolls iniciales de los 60 también le metió, y tiene una facultad extraordinaria. En 1962 grabó en Caracas, acompañado nada menos que por la orquesta dirigida por uno de los más grandes músicos del continente en su historia académica hasta nuestros días. El director de esa orquesta que lo acompañó fue nada menos que el argentino marplatense Astor Piazzolla. Julio llega a México entonces, triunfa en el Teatro Blanquita. ¿Cómo sería el golpe que tuvo Jaramillo en México? Que yo en las hemerotecas de la Biblioteca José Vasconcelos, por ejemplo, veía los anuncios pagados, los avisos, ¿no? Y decía: hoy, Teatro Blanquita, Julio Jaramillo, con unas letras de este tamaño, y abajo la constelación de estrellas, pero que hacían de teloneros, que iban previo a la presentación de Jaramillo. Y entonces estaba Lola Beltrán, Estela Raval, Resortes con sus sketches, Adalberto Martínez, Marco Antonio Muñiz, Los Panchos, pero hacían de antesala para el concierto de Jaramillo. Así llegó a ser tan profundamente querido y conocido, y cuando graba una canción de un boricua, de un puertorriqueño llamado Benito de Jesús, ahí sí el triunfo es en toda América Latina, incluyendo Brasil. Esa canción fue Nuestro Juramento, no sé si alguien la recuerda. No puedo verte triste porque me matan. ¿Sí la recuerdan, no? ¿Quién la recuerda? Eso. Muy bien, un aplauso, ¿no? Se lo merece. Con esa canción Julio triunfó en toda América Latina y fue espectacular. Sin embargo, en la vida personal era muy caótica por esta galantería, esa lisura que dicen los peruanos. Chabuca dice la lisura, que es como una malcriadez, ¿no? De siempre estar en el piropo, cuando el piropo no era prohibido, porque ahora ya es muy difícil. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y el piropo viene de pira, del latín pira, que es inflamación, llama. Por eso juegos pirotécnicos. Pero muy ligado a esto, al piropo, a la conquista, a la seducción,
A los 20 años ya se casó. Pero obviamente, pues con el triunfo en los escenarios de toda América Latina, iba en cada ciudad como marinero teniendo un amor. ¿Cómo ilustraba él esos amores? Era muy hábil. De un romance en Caracas escribió él una canción llamada Caraqueñita. Y es importante mencionarlo porque para que vean la capacidad de adaptación que tenía Jaramillo. La letra original dice: Caraqueñita, mujer bonita de primavera, de los jazmines la más bonita por ser morena. Caraqueñita, luego se enamoró en Colombia y ya no se llamó la canción, ya no lo grabó como Caraqueñita, sino Mi Caleñita. Después, guayaquileña, linda florcita de primavera, limeña linda, linda florcita de primavera. Así en cada país grababa de otra manera. Y se iba, conquistando y teniendo hijos e hijos. 27 reconocidos, 40 supuestamente engendrados. En 1965 sucede algo rarísimo con su vida, porque se casa con una señora llamada Coralía Valle, muy guapa, salvadoreña, y por primera vez la televisión salvadoreña transmite un matrimonio en vivo y en directo. Pero lo que no sabía la compañía es que él era bígamo, ya se había casado 2 veces, nunca se había divorciado. Y sin embargo en el portal salvadoreño dice: mujeres salvadoreñas que se casaron con hombres famosos, constan 3. Coralía Valle con Julio Jaramillo. Consuelo Suncín se casó con Antoine de Saint-Exupéry, ese extraordinario escritor francés, autor del Principito. Justo la rosa del Principito es ella, a ella se lo dedicó. Y la tercera es la esposa de quien, al advenimiento de la Revolución Cubana, se convertiría en el más querido de los comandantes de la revolución, llamado comandante Camilo Cienfuegos, desgraciadamente muerto el primer año del triunfo revolucionario. Así transcurría la vida de Jaramillo hasta que al final, entre grabación, viajes, agendas, romances, logra estabilizarse y se casa. Ya no se sabe qué vez, con una señora colombiana, cuya madre era, y ella lo dice con mucha creatividad, artista de circo, trapecista. Y entonces dice: yo creo que fui la única suegra que lo pudo aguantar con equilibrio porque yo era trapecista. Así que bueno, ahí Julio ya se establece, pero tiene un romance con una vedette mexicana y entonces la esposa lo deja. Él llega a pedirle perdón y le dice que nunca más va a ocurrir, letanía, ¿no? Y la esposa le dice: pero ¿por qué te metiste con ella? Y JJ, muy suelto de huesos, le dice: es que no se puede desairar a una mujer, porque una mujer desairada es más peligrosa que un mono con gilet. Así se justificaba, imagínense. Otra vez la esposa le dijo: esta sí ya no te perdono, porque me dicen que has tenido romances, que te has acostado con una madre y con la hija. Y él le dice: sí, pero yo no sabía que eran madre e hija. Bueno, al final lo perdonaba y lo perdonaba. En medio de todo esto seguía grabando, y esa canción que les conté, que grabó con Astor Piazzolla, se convierte en un himno de los trabajadores argentinos. Se llama El Jornalero. Y en este libro que estamos presentando hoy, del Fondo de Cultura Económica, está el texto, porque tiene una singular importancia. Aparte de ser acompañado, nada menos que por Astor Piazzolla,
El texto de Atilio Carbone es una extraordinaria expresión de demanda popular de los trabajadores argentinos por su derecho a la sindicalización. Ahora que estamos viendo cómo está tratando el gobierno de Milei a los jubilados, hay una grabación, un video impresionante de una señora que cae al suelo brutalmente golpeada por una bomba lacrimógena. Bueno, Julio Jaramillo se comprometió, hizo esta canción y 13 años más tarde, cuando la dictadura de José Rafael Videla, violadora de todos los derechos humanos posibles, prohibieron la canción de Julio Jaramillo porque decían que alentaba la lucha sindical y el bolchevismo, así dice el decreto. Pero algo pasaba entonces al interior de ese Julio Jaramillo. ¿Por qué grabó esto, por ejemplo, en 1962? Tuve el privilegio de ser muy amigo de su hermano y de ser camarada y compañero de su hermano Pepe Jaramillo. Y entonces Pepe me dice, hay algo que nadie sabe, y lo sabemos la familia, lo sé yo, pero nadie sabe algo que ocurría. Odiaba los bancos, odiaba las libretas de ahorros, y él todo el dinero que ganaba lo tenía como chofer de micro en el bolsillo. Entonces regresaba de los viajes, de giras donde ganaba miles de dólares, con los bolsillos inflados de los dólares. Y dice, y ocurría lo siguiente, como tenía de inmediato que salir a otro país a cantar, se juntaba conmigo y me decía, querido Pepe, a ver, este fajo es para mi mamá, este otro fajo para que te compres una guitarra, la tuya está muy vieja, este otro fajo para que lo repartas entre mis hijos, creo que son 9, imagínense, y este cuarto fajo para la organización del partido. Y entonces ahí sí ya uno se queda bloqueado. ¿Qué partido? ¿De fútbol? No, para el Partido Comunista. Y eso sí no sabía nadie, porque habría perjudicado su carrera, pero también da una muestra de cuál era su pensamiento profundo y por qué razón había grabado ese tipo de canciones. Por eso cuando murió fue su féretro adornado con una bandera del Partido Comunista. Y tiene mucho sentido el que haya sido así arropado, porque su cancionística, aunque no perteneció a movimientos de canción protesta ni nada por el estilo, sin embargo tenía tal fijación de lo popular que él decía que odiaba que lo contraten para el country club, por ejemplo, o para los clubes de exclusividad de Buenos Aires, de México, de Caracas, de Panamá, y que prefería relacionarse con los lagarteros, como él les decía, a los tríos populares, como los que pululan en la Plaza Garibaldi, por ejemplo, en este caso los mariachis. Y a propósito de mariachi, él comentó una vez con su hermano, que me pasó el dato a mí, que en México se enteró de algo extraño. Y le dijo, ¿sabes, Pepe, que de dónde viene la palabra mariachi? Entonces dice, un mexicano amigo me dijo que es de los tiempos de la invasión francesa, cuando ya había esta música y tocaban para los franceses en los matrimonios, que se dice mariage, el matrimonio en francés. Entonces decían los músicos del mariachi, terminó siendo. Y entonces él, que se había casado, que era bígamo, decía, esa palabrita me persigue en todo lado. Matrimonio, mariachi. También grabó con mariachis y grabó muchísima obra mexicana. Se escucha mucho todavía en las radios, han pasado tantos años y sin embargo ahí está, vivito. Por eso un gran poeta le dedicó un hermoso texto llamado Pueblo, Fantasma y Clave de JJ Julio Jaramillo. Porque 300,000 personas en Guayaquil fueron a ver cómo cantaba de muerto. 300,000 personas, 2 días de velación, para ver cómo cantaba de muerto, ese que
se adjudicaba el amor profundo y que era en realidad así de sentido. Julio Jaramillo tiene a su haber quizá récords mundiales, 5.500 canciones grabadas. Si hacemos una suposición de 12 a 15 canciones por cada larga duración, como se decía en los tiempos antiguos cuando todavía estaba el disco de vinil, ¿no? Aunque ahora veo que ha recuperado fuerza, porque además nadie lo puede copiar, ¿no es cierto? Ya no hay caseteras tampoco. Pero si hacemos un balance de 5.000 canciones grabadas, quiere decir un aproximado de 500 discos de larga duración. Imagínense lo que eso significa. Es un récord mundial. Quería compartirles entonces algo que me parece muy significativo. De esta canción. Llega al programa que tenía Televisa hace muchos años, que tengo entendido se llamaba El Estudio de Don Pedro Vargas. Esto es ya para 1975. Y entonces ya andaba en otra correría, es evidente, porque miren la canción que graba. México tiene una cosa que no sé qué, que el que llega de pronto no se quiere volver. ¿Será porque le dieron a tomar el tequila? ¿Será el sabroso pulque que lo hace renacer? Ay, mexicanita, mexicanita, dame tu calor. Yo te juro por la Virgen que si me quieres pronto te llevo al Ecuador. Creo que esa canción vale también para decir algo más. Mi presencia aquí, la presencia de muchos compañeros y este homenaje a Julio Jaramillo, es maravilloso que coincida con algo que es importante. Hace poco tiempo y por primera vez en la historia, mi país natal y mi país de adopción rompieron relaciones diplomáticas, en virtud de que el gobierno ecuatoriano, en una decisión infame, escandalosa y de violación de todos los preceptos del derecho internacional, del derecho de asilo, irrumpió en la Embajada de México en Quito y se llevó a quien estaba allí, secuestró a quien había sido protegido por el derecho de asilo que le otorgó el gobierno de México. Desde ahí se rompieron relaciones. Ese presidente que rompió relaciones llegó al extremo de la ridiculez de ponerle el 27% de aranceles a México, encareciendo lo que México exporta a Ecuador, que son medicinas. ¿Se dan cuenta de la estupidez? Es decir, que se encarezcan las medicinas para la gente allá en Ecuador. Pero esperamos que muy pronto, y ojalá también, el hecho de presentar este amor profundo de Julio Jaramillo por México y de México por Julio Jaramillo, sea la antesala para las elecciones del próximo 13 de abril, donde esperamos que una corriente distinta pueda obtener el triunfo en la presidencia de la República y volvamos a tener ese hermoso puente que habíamos tenido siempre, con la cultura, con el arte, con la vida, con la gastronomía, con la Universidad de México, con el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano. Así que ojalá eso también, esta sea un prolegómeno. Hay que recordar que hoy es la presentación formal de este librito, porque es la primera vez que lo hacemos. No se ha presentado en Ciudad de México, es la primera vez aquí en Cuernavaca, en Morelos. Y Cuernavaca también fue testigo de la presencia de los conciertos de JJ. Hace muchos años, por supuesto, ya hace 40 años, quizá más, casi 50 años, que vino a cantar, pero no sabemos si habrá habido algún romance. Ya no me meto en eso. Eso ya está muy delicado, ¿no? Habría que ver si alguien canta muy afinadito por ahí. Eso ya sería muy complejo. En todo caso, quería decirles que esta gallardía, la irresponsabilidad creativa también, le iba a pasar factura, evidentemente.
Julio, en 1978, un mes antes de su fallecimiento, solo tenía 43 años, imagínense. Posa para una revista junto al que ha sido hasta hoy el más grande jugador de fútbol en la historia del Ecuador, Alberto Spencer. No, Alberto Spencer. Aguinaga es el mayor ídolo del Necaxa. Alberto Spencer, que es el más grande goleador de la Copa Libertadores de América. Toda la vida futbolística la pasó en el Peñarol de Montevideo y fue 2 veces campeón mundial de clubes, segundo máximo goleador de Interclubes después de Pelé. Y bueno, posaron, obviamente Spencer ya retirado del fútbol, pero atlético, alto, con su pelo afro, y Julio Jaramillo muy rollizo, gordito, pero con un color muy amarillo. Entonces, algunos cronistas, cuando murió un mes después, dijeron era evidente que el color amarillo se da por 2 casos, la cirrosis hepática o la hepatitis. Bueno, no era ni una ni otra, porque pese a haber bebido todas las piscinas de mezcal de México y del mundo, nunca tuvo cirrosis, era bilirrubina. ¿Se acuerdan esa canción que cantaba el dominicano? Me sube la bilirrubina. Y eso también amarillea el cuerpo. Por eso decían que era de color amarillo hasta los dientes, así lo molestaban. Bueno, cayó finalmente en febrero, estuvo 4 días agonizando en la Clínica Domínguez de la ciudad de Guayaquil y finalmente falleció. Falleció el cantor más querido, el más popular, y el de esta historia que nadie conocía hasta la presentación de este libro, o muy pocos conocían, de su militancia política. Más allá del mito, más allá de lo sabio y lo profano, como diría Alberto Cortés, Julio Jaramillo representa una señal de identidad latinoamericana muy, muy grande, porque si bien nació en Ecuador, fue adoptado en cada país. En Maracaibo me pasó una vez que al colocar una moneda en una rocola, recuerdan las que habían, ¿no?, para poner música. Bueno, puse Julio Jaramillo y el dueño del sitio se acercó y me dijo, ¿le gusta? Le dije, claro, es de mi país. ¿Cómo de tu país? Le digo, de Ecuador. No, él es de Maracaibo y yo conozco dónde nació. Y como medía 1,90 y pesaba 200 libras, yo le dije, bueno, sí, todo. Salí diciendo, como su canción, niégalo todo, di que no es cierto. Pero ese ejemplo de apoderarse de una persona es también ejemplo de la irradiación, en este caso de un cantor, de un fenómeno popular, en el significado de ser latinoamericanista e hijo de un continente. Una vez en Belém do Pará, en Brasil, allá en el 2007, 2008, entré a un antiguo salón donde parecía lleno de carátulas de antiguos long plays, LPs, larga duración. Y me extrañó tanto que ahí en Belém do Pará, en idioma portugués, haya 4 carátulas de Julio Jaramillo. Dije, bueno, esto sí es tan novedoso porque en Brasil es muy difícil lograr penetrar por una cultura formal que tiene el pueblo brasileño respecto de su cautividad con su propio idioma, con el idioma obviamente heredado de la colonia portuguesa. En Argentina igual, en Bolivia lo llevó a cantar ahí el más importante bolerista boliviano de todo el tiempo. Él se llamó Raúl Show Moreno y fue muchos años solista de Los Panchos, aquí en México. Y es que se da otro fenómeno para el porqué de la inmensa popularidad de Jaramillo. Porque desde Cuba hasta Chile, otra de las grandes identidades del continente es el bolero. Todos los países tienen boleristas de primer nivel. Venezuela, Felipe Pirela, muerto en circunstancias muy extrañas en un prostíbulo cuando tenía 34 años. Venezuela.
Óscar Agudelo en Colombia, Julio Jaramillo en Ecuador, Lucho Vargas en el Perú, Lucho Gatica y Antonio Prieto en Chile, hasta Palito Ortega en Argentina con su hermoso bolero O la Soledad. En Brasil, Miltiño, Altemar Dutra. Y no sé si recuerdan que había también un gran bolerista que era enano, Nelson Ned, Brasil. Cuba evidentemente, ¿no? Cuba ha tenido prácticamente desde Pepe Sánchez, que es el primer compositor de boleros de la historia, hasta nuestros días, hasta el fallecido hace poco Pablo Milanés, uno de los grandes intérpretes del bolero, aparte de su trabajo con la Nueva Trova. Pero evidentemente también otros, Rolando Laserie, por ejemplo, y otro que también compartió el Teatro Blanquita con Jaramillo, que fue Benny Moré. Así que ese es otro recurso fundamental en la vida de Jaramillo, el ser parte de esta especie de caravana que unió a todos los países con intérpretes de boleros de altísimo nivel. Quisiera cerrar con una invocación al Puerto Rico olvidada, Daniel Santos, por ejemplo, Carlos Lico, también otro grano. El caso es que en ese velatorio dio origen a lo que les decía, el gran poema Pueblo, Fantasma y Clave de JJ, que quiero leer un pequeño fragmento que consta. Hasta encontrarlo les cuento que él decía que la razón por la que decidió ser cantante fue por la película Casablanca. Y entonces yo le dije a su hermano, ¿qué tiene que ver Casablanca? Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, ¿qué tienen que ver con Julio Jaramillo? Dice, es que allí en la despedida, en Casablanca, mientras ellos se despiden, los actores norteamericanos, se oye el bolero Perfidia. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Y es lo primero que precisamente cantó Julio Jaramillo. Vamos entonces a ver cómo cantaba de muerto, dice, ¿no? No lo conocí personalmente, desafortunadamente. Y antes del texto poético les cuento un chisme. Chisme feo, doloroso, complejo, que no es autoría mía, sino la versión que Pepe Jaramillo me contó, el hermano de Julio. Pepe era un hombre de izquierda igual que su hermano y dice, mira, yo nunca conocí este suceso, pero mi hermano me lo refirió. ¿Recuerdan ustedes que a los 36 años y de una supuesta enfermedad que desembocó en una peritonitis crónica falleció ese inmenso bolerista mexicano y rancherista llamado Javier Solís? ¿Recuerdan a Javier, no? He sabido que te amaba. Bueno, lo que Julio Jaramillo contó es que no murió por peritonitis, que eso fue arreglado con un dinerito para la familia, eso es chisme ya, pero que murió en realidad por una paliza que le dieron y que le dieron los esbirros de alguien que llegaría a ser presidente de la República de México, de Gustavo Díaz Ordaz, porque lo sorprendieron saliendo con una doña que tenía relaciones con Díaz Ordaz, que todavía no era ni secretario de gobierno ni nada. ¿Será cierto? ¿O pasará a ser solo una fuente que se dilucida entre la calumnia, el chisme, la vergüenza o el simple hecho de la inmunidad que se convirtió en impunidad? Ya resbala tiernamente el cadáver abrumado de flores y es como si los muelles
se hubieran puesto a toser señales, antiguas sirenas, cangrejos, pianos y manzanas. La masa desconcertada, ebria de malas noches y de alcohol, se va raleando en grupos de a 1, de a 5, de a 32. Van buscando la calle estrangulada que sienten medio enferma, como traspapelada entre las sombras, como sonámbula, como si fuera otra y no esta ciudad, la ciudad viuda y guáchara que había perdido al mismo tiempo su hijo y su machuchín. Muchísimas gracias, un gran abrazo.